Libro, Testimonios para la Iglesia. Tomo 1. De Elena G. de White. Número 9, Testimonio para la Iglesia. La rebelión. El terrible estado en que se encuentra nuestra nación exige profunda humildad de parte del pueblo de Dios. La pregunta supremamente importante que debiera preocupar a todos es, ¿estoy preparado para el día de Dios? ¿Podré soportar la prueba que me espera? Vi que Dios está purificando y probando a su pueblo. Lo refinará como se hace con el oro, hasta que la escoria quede consumida y su imagen pueda reflejarse en ellos. No todos manifiestan un espíritu de abnegación ni la disposición a soportar dificultades y a sufrir por amor a la verdad, que es lo que Dios requiere. Sus voluntades no han sido subyugadas, no se han consagrado plenamente a Dios y no han buscado otros placeres, sino el placer supremo de hacer su voluntad. Los ministros y el pueblo carecen de espiritualidad y de verdadera piedad. Será sacudido todo lo que pueda serlo. El pueblo de Dios pasará por grandes pruebas, y todos deben afianzarse, arraigarse y consolidarse en la verdad, porque si no lo hacen, ciertamente resbalarán. Si Dios reconforta y alimenta el alma con su presencia inspiradora, podrán resistir, aunque el camino sea tenebroso y esté cubierto de espinas. Las tinieblas pronto se disiparán y la luz auténtica brillará para siempre. Se me llamó la atención a Isaías 58, 59, 1, 15 y Jeremías 14, 10-12, como una descripción de la condición actual de nuestra nación. Los habitantes de este país se han olvidado de Dios, han elegido otros dioses y seguido sus propios caminos corrompidos hasta que Dios se ha apartado de ellos. Los moradores de la tierra han pisoteado la ley de Dios y quebrantado su pacto eterno. Se me hizo ver el revuelo causado entre nuestro pueblo por el artículo titulado La Nación, publicado en la Review. Algunos lo entendieron en una forma distinta. Las sencillas declaraciones fueron tergiversadas para hacerles decir lo que no había sido la intención del autor. Él había presentado la luz mejor que tenía en ese momento. Era necesario decir algo. La atención de muchos se había vuelto hacia los observadores del sábado, porque éstos no manifestaban gran interés en la guerra y no se habían ofrecido como soldados voluntarios. En algunos lugares se consideraba que simpatizaban con los rebeldes del sur. Había llegado el momento de dar a conocer nuestros verdaderos sentimientos con respecto a la esclavitud y la rebelión de los estados sureños. Era necesario actuar con sabiduría para desvanecer las sospechas suscitadas contra los observadores del sábado. Había que obrar con mucha precaución. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12 y 18. Podemos obedecer esta amonestación sin sacrificar ningún principio de nuestra fe. Satanás y su hueste están en guerra con los observadores de los mandamientos, y harán todo lo posible para ponerlos en situaciones angustiosas. No debieran ellos mismos crearse problemas debido a su falta de discreción. Se me mostró que algunos habían actuado con mucha indiscreción con respecto al artículo mencionado. No concordaba en todo sentido con sus puntos de vista personales, y en lugar de analizarlo calmadamente y de considerar todas sus conexiones, se inquietaron, se acaloraron y algunos tomaron la pluma y llegaron a la ligera a conclusiones que no resistían un examen serio. Algunos fueron inconsecuentes e irrazonables. Hicieron precisamente lo que Satanás los instaba a realizar, es decir, pusieron en práctica sus propios sentimientos de rebelión. En el estado de Iowa llevaron las cosas a un extremo y se introdujeron en el fanatismo. Confundieron el celo y el fanatismo con la justicia. En lugar de ser guiados por la razón y el sano juicio, permitieron que sus sentimientos tomaran la delantera. Estaban dispuestos a convertirse en mártires por su fe. ¿Los condujeron a Dios todos esos sentimientos? ¿O los indujeron a caminar con más humildad delante de Él? ¿Los condujeron a confiar en su poder para librarlos de la posición aflictiva en que podrían encontrarse? Oh, no. En lugar de elevar sus peticiones al Dios del cielo y de confiar únicamente en su poder, las hicieron a la legislatura y fueron rechazados. Revelaron su debilidad y expusieron su falta de fe. Todo esto sirvió únicamente para llamar la atención sobre el grupo especial de observadores del sábado y exponerlos a ser arrinconados en lugares difíciles por quienes no sentían ninguna simpatía por ellos. Algunos han estado a la expectativa, listos para criticar y quejarse ante cualquier sugerencia que se haga.
Pero pocos han tenido sabiduría en estos tiempos difíciles para pensar sin prejuicio y decir claramente lo que se debía hacer. Vi que los que habían estado dispuestos a hablar en forma tan decidida oponiéndose a obedecer a la conscripción, no comprenden el tema del que están hablando. Si en realidad los reclutaran para el ejército, y si ellos rehusaran obedecer, y fueran amenazados con encarcelamiento, tortura o muerte, entonces se acobardarían y descubrirían que no se habían preparado para tal emergencia. No podrían soportar la prueba de su fe. Lo que pensaban que era fe, era tan solo presunción fanática. Los que están mejor preparados para sacrificar la vida, si fuere necesario, antes que colocarse en una situación en la que no pudieran obedecer a Dios, son los que tienen menos que decir. Estos no harían alardes. Sentirían profundamente y meditarían mucho, y sus fervientes oraciones ascenderían al cielo en busca de sabiduría para obrar y gracia para soportar. Los que piensan que en el temor de Dios no pueden comprometerse a conciencia en esta guerra, manifestarían mucha calma, y cuando se les preguntara declararían simplemente lo que están obligados a decir a fin de satisfacer al que interroga, y luego darían a entender que no simpatizan con la rebelión. En las filas de los observadores del sábado hay unos pocos que simpatizan con los dueños de esclavos. Cuando abrazaron la verdad no dejaron atrás todos los errores que debieran haber abandonado. Necesitan beber con más abundancia de la fuente purificadora de la verdad. Algunos han traído consigo sus antiguos prejuicios políticos, que no armonizan con los principios de la verdad. Sostienen que el esclavo es propiedad de su amo, y que no debieran quitárselo. Clasifican a los esclavos con el ganado y dicen que es perjudicar al dueño quitarle sus esclavos, tanto como se lo perjudicaría privándolo de su ganado. Se me mostró que no tenía importancia la suma que el amo había pagado por la carne humana y las almas de los hombres. Dios no les da títulos sobre las almas humanas, de modo que no tienen derecho a mantenerlos como propiedad suya. Cristo murió por toda la humanidad, sean blancos o negros. Dios ha creado al hombre un ser humano libre, ya sea blanco o negro. La institución de la esclavitud invalida esto y permite al hombre ejercer sobre sus semejantes un poder que Dios nunca le concedió, y que pertenece únicamente a Dios. El dueño de los esclavos se ha atrevido a asumir la responsabilidad de Dios sobre sus esclavos, y en conformidad con eso será tenido por responsable de los pecados, la ignorancia y el vicio del esclavo. Será llamado a rendir cuentas del poder que ha ejercido sobre el esclavo. La raza de color es propiedad de Dios, únicamente su hacedor es su amo, y los que se han atrevido a encadenar el cuerpo y el alma del esclavo, manteniéndolo en estado de degradación como las bestias, tendrán su pago. La ira de Dios ha dormitado, pero despertará y se derramará sin mezcla de misericordia. Algunos han sido tan indiscretos que han llegado a ventilar sus principios en favor de la esclavitud, principios que no se han originado en el cielo, sino que proceden del dominio de Satanás. Estos espíritus inquietos hablan y obran de tal modo que acarrean oprobio sobre la causa de Dios. A continuación, transcribiré una copia de una carta que escribí al hermano A, del condado de Oswego, Nueva York. Se me mostraron algunas cosas con respecto a usted. Vi que estaba engañado con respecto a sí mismo. Ha dado ocasión para que los enemigos de nuestra fe blasfemaran y criticaran a los observadores del sábado. Debido a su proceder indiscreto, usted ha cerrado los oídos de algunos que habrían escuchado la verdad. Vi que debiéramos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Usted no ha manifestado ni la sabiduría de la serpiente ni la sencillez de la paloma. Satanás fue el primer y gran caudillo en rebelión. Dios está castigando a los del norte, porque han soportado durante tanto tiempo la existencia del detestable pecado de la esclavitud, porque ante la vista del cielo es un pecado de la tonalidad más oscura. Dios no está con los del sur, y los castigará terriblemente al final. Satanás es el instigador de la rebelión. Vi que usted, hermano, ha permitido que sus principios políticos destruyan su juicio y su amor por la verdad. Estos están desarraigando de su corazón la verdadera piedad. Usted nunca ha considerado la esclavitud en su verdadera luz, y sus conceptos acerca de este asunto lo han arrojado en el bando de la rebelión, que fue originada por Satanás y su hueste. Sus puntos de vista sobre la esclavitud no pueden armonizar con las verdades sagradas tan importantes para este tiempo. Usted debe abandonar sus puntos de vista o la verdad. Ambos no pueden coexistir en el mismo corazón, porque están en guerra el uno con el otro.
Satanás lo ha estado manteniendo en un estado de agitación. Él no lo deja en paz hasta que usted expresa sus sentimientos favorables al bando de los poderes de las tinieblas, con lo cual fortalece las manos de los perversos, a quienes Dios ha maldecido. Usted ha echado su influencia en el lado equivocado, con los que tienen la misión en la vida de sembrar espinas y plantar desgracia para otros. Vi que usted había echado su influencia con un grupo degradado, un grupo olvidado de Dios, y los ángeles de Dios se apartaron de usted con disgusto. Vi que usted estaba completamente engañado. Si hubiera seguido la luz que Dios le ha dado, si hubiera obedecido las instrucciones de sus hermanos, si hubiera escuchado su consejo, se habría salvado y también habría salvado de la ignominia la preciosa causa de la verdad. Pero a pesar de toda la luz dada, ha dado publicidad a sus sentimientos. A menos que deshaga lo que ha hecho, el pueblo de Dios tendrá el deber de retirarle públicamente su simpatía y confraternidad, a fin de evitar que el público tenga una mala impresión de nosotros como pueblo. Debemos dar a conocer que en nuestra feligresía no hay esa clase de personas y que no las admitiremos en nuestra iglesia. Usted ha perdido la influencia santificadora de la verdad. Ha perdido su conexión con la hueste celestial. Se ha aliado con el primer gran rebelde y la ira de Dios se ha derramado sobre usted, porque su causa sagrada se ha cubierto de oprobio y la verdad ha llegado a ser desagradable para los incrédulos. Usted ha afligido al pueblo de Dios y despreciado el consejo de sus embajadores en la tierra, quienes trabajan juntos con Dios, y por amor a Cristo ruegan a las almas que se reconcilien con el Señor. Se me mostró que como pueblo no podemos ser demasiado cuidadosos con la influencia que ejercemos, debemos vigilar cada palabra. Cuando por nuestras palabras o actos nos colocamos en el campo de batalla del enemigo, alejamos de nosotros a los santos ángeles y atraemos a nuestro alrededor a las huestes de ángeles malignos. Usted ha hecho esto, hermano, y debido a su proceder porfiado e imprudente, ha hecho que los incrédulos consideren con sospecha a los observadores del sábado que se encuentran a su alrededor. Las siguientes palabras se me presentaron en relación con los siervos de Dios: el que a vosotros oye, a mí me oye; el que a vosotros desecha, a mí me desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lucas 10:16. Que Dios lo ayude, mi hermano engañado, a verse tal como es y a dirigir sus simpatías hacia el cuerpo de la Iglesia. Nuestro reino no pertenece a este mundo. Estamos esperando que nuestro Señor venga desde el cielo para someter toda autoridad y poder, y establecer su reino eterno. Las potencias terrenales se encuentran agitadas. No necesitamos, y no podemos esperar unión entre las naciones del mundo. Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies, en estado de división, y de un material deleznable que no puede mantener su cohesión. La profecía nos muestra que el gran día de Dios está sobre nosotros. Se aproxima rápidamente. Vi que es nuestro deber en todos los casos obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios dio en forma audible en el Sinaí, y después grabó en tablas de piedra con su propio dedo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Los que tienen la ley de Dios escrita en su corazón obedecerán a Dios antes que a los hombres, y preferirán desobedecer a todos los hombres antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios. El pueblo de Dios, enseñado por la inspiración de la verdad, y conducido por una buena conciencia para vivir de acuerdo con cada palabra de Dios, adoptará la ley escrita en el corazón como la única autoridad que puede reconocer o consentir en obedecer. La sabiduría y la autoridad de la ley divina son supremas. Se me mostró que el pueblo de Dios, que es su tesoro peculiar, no puede comprometerse en esta guerra desconcertante porque se opone a todos los principios de su fe. En el ejército no podrían obedecer la verdad y al mismo tiempo obedecer los requerimientos oficiales. Se produciría continuamente una violación de la conciencia. Los hombres mundanos están gobernados por principios mundanos. No pueden apreciar principios de otra índole. La política mundana y la opinión pública abarcan el principio de acción que lo gobierna y lo induce a practicar el bien en forma convencional. Pero el pueblo de Dios no puede estar gobernado por estos motivos. Las palabras y los mandamientos de Dios, escritos en el alma, son espíritu y vida, y tienen poder para someter y para exigir obediencia. Los 10 preceptos de Jehová constituyen el fundamento de todas las leyes justas y buenas.
Los que aman los mandamientos de Dios se someterán a toda la ley buena del país. Pero si los requerimientos de los dirigentes están en conflicto con las leyes de Dios, la única cuestión que hay que zanjar es, ¿obedeceremos a Dios o al hombre? Como resultado de una larga y progresiva rebelión contra la Constitución y las leyes superiores, un sombrío manto de tinieblas y muerte se ha extendido sobre la tierra. La tierra gime bajo el peso de la culpa acumulada, y por todas partes los mortales que agonizan se ven obligados a experimentar la desgracia incluida en el fruto de la injusticia. Se me mostró que los hombres han llevado a cabo los propósitos de Satanás en forma artera y engañosa, y un golpe terrible ha sido dado recientemente. Se puede decir con toda verdad, el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Isaías 59, 14-15. En algunos de los estados libres, la norma de la moralidad se está hundiendo cada vez más. Hombres con apetitos depravados y vidas corrompidas tienen ahora la oportunidad de triunfar. Han elegido como sus dirigentes a personas con principios degradados, que no combaten el mal ni reprimen los apetitos depravados de los hombres, sino que los dejan manifestarse plenamente. Si los que eligen llegar a ser como las bestias al beber el veneno líquido, fueran los únicos que sufren, si únicamente ellos recogieran el fruto de sus acciones, entonces el mal no sería tan grande. Pero muchos, muchísimos, deben soportar sufrimientos increíbles a causa de los pecados de otros. Las esposas y los hijos, aunque son inocentes, también deben beber la amarga copa. Los hombres desprovistos de la gracia de Dios, se complacen en hacer el mal. Andan en tinieblas y carecen de poder para ejercer dominio sobre sí mismos. Dan rienda suelta a sus pasiones y apetitos hasta que se pierden los sentimientos más delicados y se manifiestan únicamente las pasiones animales. Esos hombres necesitan experimentar un poder controlador más elevado, que los constriña a obedecer. Si los dirigentes no ejercen poder para aterrorizar al malvado, éste se hundirá hasta el nivel de las bestias. La tierra se torna cada vez más corrompida. En la última elección, muchos estuvieron enceguecidos y fueron grandemente engañados, y su influencia se utilizó para colocar en puestos de autoridad a hombres que pasan por alto el mal, hombres que son capaces de presenciar sin conmoverse una gran cantidad de aflicción y miseria, cuyos principios son corrompidos, que simpatizan con los del sur y están dispuestos a mantener la esclavitud en su estado actual. En el ejército del norte ocupan posiciones de confianza hombres que son rebeldes de corazón, que no aprecian la vida de un soldado más que la vida de un perro. Pueden ver sin conmoverse a miles de hombres despedazados, mutilados y agonizantes. Los oficiales del ejército del sur están recibiendo constantemente información con respecto a los planes del ejército del norte. Los oficiales del norte han recibido información correcta con respecto a los movimientos y aproximación de los rebeldes, la cual ha sido desatendida porque el informante era un negro. Y por descuidar su preparación para el ataque, las fuerzas de la Unión han sido sorprendidas y casi destrozadas, o lo que es tan malo, muchos de los pobres soldados han sido tomados prisioneros para sufrir más que la muerte. Si existiera unidad en el ejército del norte, esta rebelión pronto cesaría. Los rebeldes saben que tienen simpatizantes en todo el ejército del norte. Las páginas de la historia se están tornando cada vez más oscuras. Hombres leales, que no tenían simpatía con la rebelión o con la esclavitud que la ha causado, han sido engañados. Su influencia ha ayudado a colocar en puestos de autoridad a hombres con principios a los cuales ellos se oponían. Todo se está preparando para el gran día de Dios. El tiempo durará un poquito más hasta que los habitantes de la tierra hayan llenado su copa de iniquidad, y entonces la ira de Dios, que ha estado dormida durante tanto tiempo, despertará, y esta tierra de luz beberá la copa de su ira sin mezcla. El poder desolador de Dios está sobre la tierra para destruir. Los habitantes de la tierra serán afectados por la espada, por el hambre y la pestilencia. Muchísimos hombres que ocupan puestos de autoridad, generales y oficiales, obran en conformidad con instrucciones comunicadas por espíritus. Los espíritus de demonios, profesando ser soldados muertos y hábiles generales, se comunican con hombres que ocupan puestos de autoridad y controlan muchos de sus movimientos. Un general tiene instrucciones de esos espíritus para hacer movimientos especiales, y se congratula con la esperanza de tener éxito. Otro recibe instrucciones que difieren ampliamente de las que fueron dadas al primero.
En algunos casos, los que siguen las instrucciones ganan la victoria, pero más frecuentemente experimentan derrota. Los espíritus a veces hacen a estos jefes un relato de acontecimientos que ocurrirán en batallas en las que ellos están por participar, y hablan de individuos que caerán en la batalla. En algunos casos ocurre lo que esos espíritus predijeron, lo cual fortalece la fe de aquellos que creen en las manifestaciones espiritistas. Y cuando se descubre que no se ha impartido la información correcta, los espíritus engañosos dan explicaciones que son aceptadas. El engaño sobre las mentes es tan grande que muchos dejan de percibir a los espíritus mentirosos que los están conduciendo a una destrucción cierta. El principal de los rebeldes, Satanás, está familiarizado con las transacciones de esta guerra y dirige a sus ángeles para que personifiquen a generales muertos, imiten sus modales y manifiesten sus rasgos de carácter peculiares. Y los dirigentes del ejército realmente creen que los espíritus de sus amigos y de los soldados muertos, los padres de la guerra de la revolución, los están guiando. Si no se encontraran bajo un engaño poderoso y fascinador, comenzarían a pensar que los guerreros que supuestamente están en el cielo no manifestaron un mando adecuado y de éxito, o bien que olvidaron su famosa habilidad bélica terrena. En lugar de que los dirigentes de esta guerra confíen en el Dios de Israel y dirijan sus ejércitos para que confíen en el único que podría librarlos de sus enemigos, la mayoría busca información de parte del príncipe de los demonios y confía en él. Deuteronomio 32, 16-22. El ángel dijo, ¿cómo puede Dios prosperar a un pueblo como este? Si ellos buscaran a Dios y confiaran en él, si tan solo vinieran donde él puede ayudarlos, de acuerdo con su propia gloria, él lo haría prestamente. Vi que Dios no entregará el ejército del norte completamente en manos de rebeldes, para que sea totalmente destruido por sus enemigos. Se me llamó la atención a Deuteronomio 32, 26-30, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera, como podría perseguir 1 a 1000, y 2 hacer huir a 10.000, si su roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado. En el ejército hay generales que están completamente dedicados a detener esta terrible rebelión y guerra antinatural, y hacen todo lo posible para conseguirlo. Pero la mayor parte de los oficiales y hombres en posiciones efectivas, tiene un propósito egoísta personal en el servicio. Todos buscan ganancias en el lugar donde están, y muchos de los soldados genuinos que sirven de todo corazón se acobardan y se desaniman. Desempeñan noblemente su parte en la lucha contra el enemigo, pero sus propios oficiales los tratan en forma brutal. Entre los soldados hay hombres que tienen buenos sentimientos y espíritu independiente. No están acostumbrados a mezclarse con una clase de hombres tan degradados como los que se reúnen en caso de guerra, tampoco están acostumbrados a que se los tiranice, que se los insulte y que se los trate como animales. Les resulta muy difícil soportar todo eso. Muchos oficiales tienen pasiones animales, y al colocárselos en puestos de autoridad tienen buena oportunidad de poner en práctica su naturaleza de bestias. Tiranizan a sus subordinados en la misma forma como los amos del sur tiranizan a sus esclavos. Estas actitudes hacen difícil reclutar hombres para el ejército. En algunos casos, cuando los generales se han encontrado en un terrible conflicto armado, cuando sus hombres han caído como lluvia, un refuerzo adecuado les hubiera concedido la victoria. Pero otros generales no se preocupaban de cuántas vidas se perdían, y en lugar de acudir en ayuda de los que luchaban, como si tuvieran un mismo interés, han retenido la ayuda necesaria, temiendo que su hermano general recibiera el honor de rechazar con éxito al enemigo. Debido a la envidia y los celos, hasta se han alegrado de ver al enemigo ganar la victoria y rechazar a los hombres de la Unión. Los hombres del sur poseen un espíritu infernal en esta rebelión, pero los hombres del norte no están exentos de lo mismo. Muchos de ellos se sienten egoístamente celosos y temen que otros obtendrán honores y serán exaltados por encima de ellos. ¿Cuántos miles de vidas han sido sacrificadas a causa de esto? Los que han llevado a cabo guerras en otras naciones han tenido un solo interés. Con celo desinteresado han avanzado para conquistar o morir. Los dirigentes de la revolución actuaron unidos, con celo, y por ese medio obtuvieron la independencia de la nación.
Pero ahora los hombres actúan como demonios en lugar de seres humanos. Satanás, por medio de sus ángeles, se ha comunicado con oficiales que eran hombres fríos y calculadores cuando actuaban por su cuenta, y que han abandonado su propio juicio y han sido conducidos por esos espíritus mentirosos a lugares difíciles, donde han sido rechazados por el enemigo con cuantiosas pérdidas de vidas. Complace a su satánica majestad ver que sobre la superficie de la tierra ocurren muerte y carnicería. Le agrada ver caer a los soldados cuando son segados como el heno. Vi que con frecuencia los rebeldes han ocupado posiciones en las que hubieran podido ser vencidos sin gran esfuerzo, pero las comunicaciones procedentes de espíritus han guiado a los generales del norte y han enceguecido sus ojos hasta que los rebeldes se han encontrado fuera de su alcance. Y algunos generales han estado dispuestos a dejar escapar a los rebeldes antes que someterlos. Piensan más en la apreciada institución de la esclavitud que en la prosperidad de la nación. Estas son algunas de las razones por las que la guerra ha durado tanto. La información enviada por nuestros generales a Washington acerca del movimiento de nuestras tropas, podría casi también telegrafiarse directamente a las fuerzas rebeldes, porque hay funcionarios que simpatizan con los rebeldes en el centro mismo ocupado por las autoridades de la Unión. Esta guerra no es como cualquier otra. La gran falta de unidad de sentimiento y acción la hace parecer sombría y desanimadora. Muchos de los soldados han abandonado todo refrenamiento y se han hundido en un alarmante estado de degradación. ¿Cómo puede Dios acompañar a un ejército tan corrompido? ¿Cómo puede Él, en armonía con su honor, derrotar a sus enemigos y conducirlos a la victoria? Existe discordia, lucha por alcanzar honor, mientras los pobres soldados mueren por miles en el campo de batalla o debido a sus heridas, y por estar expuestos a penalidades. Esta guerra es un conflicto muy singular, y al mismo tiempo muy horrible y desconsolador. Otras naciones miran con disgusto las acciones de los ejércitos tanto del norte como del sur. Ven esfuerzos tan decididos para alargar la guerra a costo de un enorme sacrificio de vidas y dinero, mientras al mismo tiempo no se gana nada, y les parece que se trata más bien de una competencia por ver quién mata a más hombres. Eso les ha llenado de indignación. Vi que la rebelión ha ido aumentando definidamente y que nunca había estado más decidida que en este momento. Muchos hombres que profesan pertenecer a la Unión, y que tienen cargos importantes, son completamente desleales. La única razón que tenían para tomar las armas era mantener la Unión tal como está, y la esclavitud en ella. Si pudieran hacerlo, de buena gana encadenarían al esclavo a su vida de abyecta esclavitud. Tales personas tienen mucha simpatía con el sur. La sangre se ha derramado como agua, y por nada de valor. En todos los pueblos y aldeas hay gente que está de luto. Las esposas están de duelo por sus maridos, las madres por sus hijos y las hermanas por sus hermanos. Pero a pesar de tanto sufrimiento no se vuelven a Dios. Vi que tanto el sur como el norte estaban siendo castigados. En lo que se refiere al sur, se me llamó la atención a Deuteronomio 32, 35-37, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? Peligros y deber de los ministros. Se me ha mostrado que se puede conseguir más ahora trabajando en lugares donde hay algunos pocos adventistas, que, en campos completamente nuevos, a menos que el comienzo en esos campos haya sido muy bueno. Unos pocos adventistas en diferentes pueblos que realmente creen en la verdad ejercerán una influencia positiva e inducirán a la gente a preguntar por su fe, y si sus vidas son ejemplares, brillará su luz y ejercerán una influencia que atraerá a la gente. También se me mostraron lugares en los que la verdad no había sido proclamada, que pronto debieran ser visitados. Pero la gran obra que ahora debe realizarse es lograr que el pueblo de Dios se dedique a la obra y ejerza una santa influencia. Debieran desempeñar la parte de los obreros. Debieran trabajar con sabiduría, cautela y amor por la salvación de los vecinos y amigos. No se manifiestan interés ni dedicación suficientes. No se echa mano de la cruz ni se la lleva en la forma de vida. Todos debieran sentir que son guardas de su hermano y que son en gran medida responsables de las almas de quienes los rodean.
Los hermanos yerran cuando dejan toda esta obra a cargo de los ministros. La cosecha es grande y los obreros son pocos. Los que tienen buena reputación, cuyas vidas están en armonía con su fe, pueden trabajar como obreros. Pueden conversar con otros y hablarles de la urgencia y la importancia de la verdad. No deben esperar la llegada de ministros y descuidar el claro deber que Dios les ha dado como responsabilidad. Algunos de nuestros ministros están muy poco dispuestos a asumir la carga de la obra de Dios y a trabajar con la dadivosidad y el desinterés que caracterizaron la vida de nuestro divino Señor. Las iglesias, como regla general, están más avanzadas que algunos ministros. Han tenido fe en los testimonios que a Dios le ha complacido dar, y los han obedecido, mientras algunos de los predicadores han quedado atrás en esto. Profesan creer en el testimonio que se ha dado, y algunos han causado perjuicio al convertirlos en duras reglas para los que no han tenido experiencia en relación con ellos, y sin embargo ellos mismos dejan de obedecerlos. Han recibido repetidamente testimonios que han desatendido por completo. Los tales no manifiestan un proceder consecuente. El pueblo de Dios generalmente muestra unidad de interés en la difusión de la verdad. Contribuye gozosamente para sostener con liberalidad a los que trabajan con la palabra y la doctrina. Vi también que los que tienen la responsabilidad de distribuir los recursos, deben velar para que lo que la Iglesia ha dado liberalmente no se malgaste. Algunos de esos hermanos liberales han estado trabajando durante años con nervios deshechos y con un vigor que se ha agotado, a causa de que en el pasado han trabajado excesivamente para obtener posesiones terrenales, y ahora que dan voluntariamente una parte de sus recursos que tanto les costó obtener, es el deber de los que trabajan con la palabra y la doctrina manifestar celo y abnegación por lo menos de la misma magnitud que los manifestados por estos hermanos. Los siervos de Dios deben ir con libertad. Deben saber en quién han confiado. Hay poder en Cristo y en su salvación para hacerlos hombres libres, y a menos que sean libres en Él, no pueden edificar su iglesia y conducir a ella las almas. ¿Enviará Dios a un hombre a rescatar almas de la trampa de Satanás cuando sus propios pies están enredados en la red? Los siervos de Dios no deben vacilar. Si sus pies resbalan, ¿cómo podrían decir a los de corazón vacilante, esfuérzate? Dios quiere que sus siervos sostengan las manos debilitadas y fortalezcan a los vacilantes. Los que no están preparados para hacerlo, debieran primero trabajar por sí mismos y orar hasta que reciban poder de lo alto. La falta de abnegación que se observa en algunos de sus siervos desagrada a Dios. No sienten preocupación por la obra. Causan la impresión de encontrarse en un estupor como el de la muerte. Esta falta de abnegación y perseverancia asombra y avergüenza a los ángeles. Mientras el autor de nuestra salvación trabajaba y sufría por nosotros, se negó a sí mismo hasta el punto en que la totalidad de su vida fue una sucesión ininterrumpida de trabajo y privación. Pudo haber pasado sus días terrenos en medio del ocio y la abundancia, y disfrutar de los placeres de la vida, pero no satisfizo su conveniencia personal. Vivió para hacer bien a otros. Sufrió para salvar a otros del sufrimiento. Soportó hasta el final y completó la obra que se le había encomendado. Y todo eso, para salvarnos de la ruina. Y en la actualidad, podría ser que nosotros, los indignos objetos de un amor tan grande, busquemos en esta vida una posición mejor que la que se le dio a nuestro Señor. Cada momento de nuestra vida hemos participado de las bendiciones de su gran amor, y por esta misma razón no podemos comprender plenamente las profundidades de ignorancia y miseria de las que hemos sido rescatados. ¿Podemos contemplar a aquel que fue traspasado por nuestros pecados sin estar dispuestos a beber con él la amarga copa de humillación y aflicción? ¿Podemos contemplar a Cristo crucificado y desear entrar en su reino por otra vía que no sea la de gran tribulación? No todos los predicadores se han dedicado de corazón a realizar la obra de Dios, en la forma como Él lo requiere. Algunos han considerado que la suerte de los predicadores es dura, porque tenían que estar separados de su familia. Ellos olvidan que antes era más difícil trabajar que ahora. Antes había solo pocos amigos de la causa. Ellos olvidan a los obreros sobre quienes Dios depositó el peso de la obra en el pasado. Entonces había un número reducido de personas que aceptaban la verdad como resultado de tanto esfuerzo. Los siervos elegidos por Dios lloraban y oraban para tener una comprensión clara de la verdad, y sufrían privaciones y gran negación de sí mismos a fin de llevar la verdad a otros. Avanzaron paso a paso a medida que las providencias de Dios señalaban el camino.
No se preocupaban de su conveniencia personal ni retrocedían ante las dificultades. Dios, por medio de estos hombres, preparó el camino e hizo que la verdad resultara clara para el entendimiento de cualquier persona sincera. Todo quedó preparado para los ministros que desde entonces han recibido la verdad, pero algunos de ellos no han tomado sobre sí la carga de la obra. Buscan una suerte más fácil, una posición que requiera menos renunciamiento de sí mismos. Este mundo no es un lugar de descanso para los cristianos, y mucho menos para los ministros elegidos por Dios. Olvidan que Cristo dejó sus riquezas y su gloria en el cielo, y vino a este mundo para morir, y que Él nos ha ordenado amarnos unos a otros, así como Él nos ha amado. Han olvidado a aquellos de quienes el mundo no era digno, que andaban vestidos con pieles de ovejas y cabras, y que fueron afligidos y atormentados. Se me hizo recordar el caso de los valdenses y lo que habían sufrido por su religión. Estudiaron concienzudamente la palabra de Dios y vivieron de acuerdo con la luz que resplandecía sobre ellos. Fueron perseguidos y echados de sus hogares, fueron privados de sus posesiones que habían adquirido con mucho esfuerzo, y sus casas fueron quemadas. Huyeron a las montañas, donde sufrieron penalidades increíbles. Soportaron hambre, fatiga, frío y desnudez. La única ropa que muchos de ellos podían conseguir eran pieles de animales. Pero esos cristianos esparcidos y sin hogar se reunían para unir sus voces en himnos y alabanza a Dios por ser considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Se animaban y alegraban mutuamente, y estaban agradecidos aún por sus moradas miserables. Muchos de sus hijos enfermaron y murieron de hambre y frío, pero sus padres no pensaron ni por un momento renunciar a su religión. Valoraban el amor y el favor de Dios muy por encima de la tranquilidad y la holgura mundanas. Recibieron consuelo de Dios y con agradable anticipación contemplaron el premio y la recompensa futuros. También se me recordó el caso de Martín Lutero, a quien Dios preparó para que realizara una obra especial. Cuánto apreciaba él el conocimiento de la verdad revelada en la palabra de Dios. Su mente anhelaba intensamente un fundamento seguro sobre el cual edificar su esperanza de que Dios sería su Padre y el cielo su hogar. La nueva y preciosa luz que lo había iluminada desde la palabra de Dios, tenía para él un valor incalculable, y pensaba que, si lograba difundirla, podría convencer al mundo. Se expuso a la ira de una iglesia caída y fortaleció a los que con él se alimentaban de las exquisitas verdades contenidas en la palabra de Dios. Lutero fue el instrumento elegido por Dios para arrancar las vestiduras de hipocresía de la iglesia papal y dejar en descubierto su corrupción. Alzó valerosamente su voz, y con el poder del Espíritu Santo divulgó y reprobó los pecados de los dirigentes populares. Se dieron proclamas que instaban a la gente a matarlo en el lugar donde lo encontraran, así quedó a la merced de gente supersticiosa que obedecía a la cabeza de la Iglesia romana. Pero Lutero no estimó valiosa su vida. Sabía que no estaba seguro en ninguna parte, y sin embargo eso no le hizo temblar. La luz que había visto y de la que se había alimentado, era vida para él, y la consideraba de más valor que todos los tesoros terrenos. Sabía que esos tesoros perecerían, pero las ricas verdades abiertas a su entendimiento y que obraban en su corazón, vivirían, y si las obedecía, lo conducirían a la inmortalidad. Cuando fue llamado a comparecer en Augsburgo para responder de su fe, obedeció. Ese hombre solitario que había provocado la ira de los sacerdotes y el pueblo, fue acusado ante aquellos que habían hecho temblar al mundo, era un humilde cordero rodeado por leones furiosos. Sin embargo, se mantuvo imperturbable, y con santa elocuencia, que sólo la verdad puede inspirar, presentó las razones de su fe. Sus enemigos procuraron mediante diversos modos silenciar al valeroso abogado de la verdad. Comenzaron halagándolo y prometiéndole honra y gloria. Pero la vida y los honores carecían de valor para él si es que debía comprarlos sacrificando la verdad. La palabra de Dios brillaba en su entendimiento cada vez con mayor nitidez y claridad, lo que le hacía comprender mejor los errores, corrupciones e hipocresía del papado. Sus enemigos procuraron a continuación intimidarlo y hacerlo retractarse de su fe, pero él se mantuvo valientemente en defensa de la verdad. Estaba dispuesto a morir por su fe, si Dios así lo requería, pero nunca renunciaría a ella. Dios le preservó la vida. Envió a sus ángeles a que lo asistieran y frustraran la rabia y los propósitos de sus enemigos, y a que lo sacaran con bien del tormentoso conflicto. El poder sereno y digno de Lutero humilló a sus enemigos e infligió un terrible golpe al papado.
Hombres poderosos y orgullosos decidieron que debía expiar con su sangre el daño que había provocado a su causa. Trazaron sus planes, pero uno más poderoso que ellos estaba a cargo de Lutero. Su obra no había concluido. Los amigos de Lutero apresuraron su partida de Augsburgo. Se alejó del enemigo en la noche, montado en un caballo sin brida, y él iba desprovisto de armas, botas y espuelas. Prosiguió su viaje con mucha fatiga, hasta que se encontró entre sus amigos. Nuevamente se exacerbó la indignación del papado, por lo que resolvieron acallar la boca de ese intrépido abogado de la verdad. Lo conminaron a que compareciera en Worms, decididos a hacerle rendir cuentas de su locura. Aunque Lutero estaba débil de salud, no por eso se excusó. Conocía muy bien los peligros que le aguardaban. Sabía que sus poderosos enemigos adoptarían todas las medidas posibles para silenciarlo. Clamaban por su sangre con tanta saña como los judíos lo habían hecho por la sangre de Cristo. Pero él confiaba en el Dios que había preservado la vida de los 3 ilustres jóvenes hebreos que fueron echados en el horno encendido. No sentía ansiedad ni preocupación por sí mismo. No luchaba por su propia vida, sino que su gran preocupación era que la verdad, que él consideraba tan preciosa, no fuera expuesta a los insultos de los impíos. Él estaba preparado para morir antes que permitir que sus enemigos triunfaran. Cuando entró en Worms, miles de personas lo rodearon y acompañaron. Los emperadores y otros dirigentes importantes no habían sido escoltados por un séquito mayor. Había intenso entusiasmo, y una persona, con voz penetrante y plañidera, entonó un canto fúnebre para advertirle de lo que le esperaba. Pero el reformador había previsto el costo y estaba preparado para sellar su testimonio con su sangre, si así lo disponía Dios. Lutero estaba por presentarse ante una asamblea muy imponente para dar cuenta de su fe, y se volvió a Dios con fe en busca de fortaleza. Su valor y su fe fueron probados por un corto periodo. Se le presentaron peligros en diversas formas, y él se entristeció. Espesas nubes lo rodearon y ocultaron de él el rostro de Dios. Anhelaba avanzar con la confiada seguridad de que Dios estaba con él. No podía sentirse satisfecho hasta sentir que Dios lo acompañaba. Con sollozos entrecortados dirigió su angustiada oración al cielo. Por momentos flaqueaba su espíritu, mientras en su imaginación sus enemigos se multiplicaban a su alrededor. El peligro que corría le hacía temblar. Vi que Dios en su sabia providencia lo preparó en esta forma para que no olvidara en quién debía confiar, y que no debía lanzarse impremeditadamente al peligro. Como instrumento suyo, Dios lo estaba preparando para la gran obra que le aguardaba. La oración de Lutero fue escuchada. Recuperó su valor y su fe cuando se enfrentó a sus enemigos. Humilde como un cordero compareció entre los grandes hombres del mundo, quienes, como lobos furiosos, fijaron sus ojos en él con la esperanza de deslumbrarlo con su poder y grandeza, pero él se había aferrado a la fortaleza de Dios, de modo que no sentía temor. Habló con tanta majestad y poder que sus enemigos no pudieron hacer nada contra él. Dios hablaba por medio de Lutero, y había reunido a emperadores y sabios, para deshacer su sabiduría públicamente, y para que todos vieran la fortaleza y firmeza de un hombre débil cuando se apoyaba en Dios, su roca eterna. La actitud tranquila de Lutero contrastaba notablemente con la pasión y la ira manifestadas por los así llamados grandes hombres. No pudieron amedrentarlo para que se retractara de la verdad. Con noble sencillez y serena firmeza se mantuvo inconmovible como una roca. La oposición de sus enemigos, su ira y sus amenazas, como poderosa ola se abalanzaron contra él, pero fueron a deshacerse inofensivamente a sus pies. Lutero permaneció inconmovible. Quedaron mortificados al ver que su poder, que había hecho temblar a reyes y nobles, fuera despreciado de esa manera por un hombre humilde, y anhelaron hacerle sentir su ira torturándolo hasta hacerlo morir. Pero uno que es más poderoso que los potentados del mundo, se había hecho cargo de este valeroso testigo. Dios tenía una obra para él. Todavía debía sufrir por la verdad. Tenía que verla abrirse paso entre sangrientas persecuciones. Debía verla vestida de cilicio y vituperada por fanáticos. Debía vivir para justificarla y defenderla cuando las poderosas autoridades del mundo procuraran destruirla. Debía vivir para verla triunfar y abatir los errores y supersticiones del papado. Lutero ganó una victoria en Worms, la cual debilitó al papado y se difundió por otros reinos y naciones.
Este fue un golpe efectivo en favor de la reforma. Se me presentó el caso de los ministros que predican la verdad presente en contraste con los líderes de la Reforma, especialmente la vida dedicada y fervorosa de Lutero fue comparada con las vidas de algunos de nuestros predicadores. Demostró su perdurable amor por la verdad mediante su valor, su serena firmeza y su abnegación. Soportó pruebas y sacrificios, y a veces sufrió la más profunda angustia de espíritu, mientras defendía la verdad, y sin embargo no se quejó. Fue perseguido como bestia salvaje, pero lo sufrió todo gozosamente por amor a Cristo. El último mensaje de misericordia se ha confiado a los humildes y fieles siervos de Dios de la actualidad. Dios ha conducido a los que no desechan las obligaciones, ha colocado responsabilidades sobre ellos, y por su intermedio ha presentado a su pueblo un plan de dadivosidad sistemática en el cual todos pueden participar y trabajar en armonía. Este sistema se ha puesto en práctica y ha funcionado en forma totalmente satisfactoria. Ha permitido sustentar con liberalidad a los predicadores y la causa. En cuanto los predicadores abandonaron su oposición y dejaron de ser estorbos, los miembros respondieron sinceramente al llamamiento y valoraron el sistema. Todo se facilita y resulta beneficioso para los predicadores, lo que les permite trabajar libres de preocupaciones. Nuestros hermanos han aceptado el sistema de la dadivosidad con una actitud de buena voluntad e interés que no se encuentra en ninguna otra clase de personas. Pero Dios manifiesta su desagrado con los predicadores que ahora se quejan y no emplean la totalidad de sus energías en la promoción de esta obra tan importante. Aunque no tienen excusas, algunos están engañados y piensan que están sacrificando demasiado y pasando un tiempo difícil, cuando en realidad no saben nada de lo que es el sufrimiento, la negación de sí mismo y la necesidad. Es posible que con frecuencia se sientan cansados, pero se sentirían igualmente fatigados si dependieran del trabajo manual para obtener su sustento. Algunos han pensado que sería más fácil para ellos trabajar con sus manos, y con frecuencia han expresado su preferencia de hacer eso. Tales personas ignoran de qué están hablando. Se están engañando a sí mismos. Algunos tienen familias que les resulta muy caro sostener, y no tienen habilidad como administradores. No comprenden que están en deuda con la causa de Dios por sus hogares y todo lo que poseen. No han comprendido lo que cuesta vivir. Si se dedicaran a realizar trabajos manuales no estarían libres de preocupaciones y cansancio. Mientras trabajan para sostener a su familia no podrían sentarse a disfrutar del calor de una estufa. El hombre que trabaja manualmente para sustentar a los suyos, dispone solo de pocas horas, llenas de fatiga, para dedicarlas a su familia en el hogar. Algunos ministros detestan el trabajo diligente, por lo que han manifestado sentimientos de insatisfacción, lo cual no es razonable. Dios ha registrado todo pensamiento, palabra y sentimiento de queja. El cielo es insultado por esta manifestación de debilidad y falta de dedicación a la causa de Dios. Algunos han escuchado al tentador y han expresado su incredulidad, y así han perjudicado la causa. Satanás se siente con derechos sobre ellos, porque no se han librado de su trampa. Se han comportado como niños que ignoran totalmente las artimañas del tentador. Han tenido experiencia suficiente y debieran haber comprendido su forma de actuar. Él ha infiltrado sus mentes con dudas, y en vez de rechazarlas de inmediato, han razonado y dialogado con el archiengañador, y han escuchado su argumentación, como si la serpiente antigua los hubiera fascinado. Unos pocos pasajes bíblicos que no fueron perfectamente explicados a su satisfacción bastaron para sacudir la estructura de la verdad y oscurecer los hechos más claros de la palabra de Dios. Estos hombres son mortales que están en el error. Carecen de sabiduría y conocimiento perfectos de las Escrituras. Algunos pasajes han sido puestos fuera del alcance de la mente humana, hasta que Dios elija el tiempo apropiado para revelarlos, según su propia sabiduría. Satanás ha estado conduciendo a algunos por una senda que termina inevitablemente en la infidelidad. Han permitido que su incredulidad anuble la armoniosa y gloriosa cadena de la verdad, y han actuado como si fuera prerrogativa suya resolver todos los pasajes difíciles de las Escrituras, y si nuestra fe no les permitía que lo hicieran, la han considerado fallada. Vi que quienes tienen un corazón maligno que abriga la incredulidad dudarán y considerarán que dudar de la palabra de Dios es un acto de nobleza y virtud. Los que consideran que el uso de argucias o sutilezas es una virtud, encontrarán amplia oportunidad para no creer en la inspiración y la verdad de la palabra de Dios. Dios no obliga a nadie a creer.
Pueden elegir confiar en las evidencias que Él se ha complacido en dar, o bien pueden dudar, cavilar y perecer. Se me mostró que los que se encuentran perturbados por dudas e infidelidad, no debieran ir a trabajar por otros. Lo que se está en la mente inevitablemente saldrá al exterior, pero no comprenden el efecto de una insinuación o de la expresión de una duda insignificante. Satanás convierte eso en una flecha dentada. Obra como un veneno de acción lenta, el cual envenena todo el organismo antes de que la víctima se percate del peligro que corre, socava un organismo vigoroso y finalmente causa la muerte. Eso sucede con el veneno de la duda y la incredulidad en los hechos contenidos en la Biblia. Alguien que posee influencia sugiere a otras personas lo que Satanás le ha insinuado, a saber, que un pasaje bíblico contradice a otro, y así, alardeando de sabiduría, como si hubiera descubierto algún misterio maravilloso que había permanecido oculto de los creyentes y los santos desde antiguo, arroja densas tinieblas en otras mentes. Así pierden el sabor grato que antes sentían por la verdad y se convierten en infieles. Todo eso es el resultado de unas pocas palabras pronunciadas descuidadamente, las que tenían un poder oculto porque parecían formar parte de un misterio. Esta es la obra de un espíritu maligno y astuto. Los que son asediados por las dudas y que tienen dificultades que no pueden resolver, no debieran arrojar la misma confusión sobre otras mentes débiles. Algunos han insinuado o expresado abiertamente su incredulidad y la han divulgado, sin imaginar los efectos resultantes. En algunos casos las semillas de incredulidad han producido efecto inmediato, mientras que en otros han permanecido enterradas durante largo tiempo, hasta que la persona se ha desviado y dado lugar al enemigo, por lo que la luz de Dios ha sido quitada de él y ha caído bajo las poderosas tentaciones satánicas. Entonces las semillas de infidelidad que habían sido sembradas tanto tiempo antes han brotado. Satanás las nutre para que den fruto. Cualquier cosa que proceda de ministros que debieran andar en la luz ejerce una poderosa influencia. Y cuando no han permanecido en la diáfana luz de Dios, Satanás los ha usado como instrumentos y por su intermedio ha disparado sus dardos encendidos a las mentes que no estaban preparadas para resistir lo que procedía de sus pastores. Vi que los ministros, como el pueblo, tienen ante ellos una lucha en la que deben resistir a Satanás. El ministro profesional de Cristo se encuentra en una posición temible cuando sirve a los propósitos del tentador al escuchar sus insinuaciones y dejar que cautive la mente y guíe los pensamientos. El pecado más lastimoso a la vista de Dios es dar expresión a la incredulidad y arrastrar otras mentes hacia el mismo tenebroso canal, permitiendo así que Satanás realice un doble propósito al tentarlos. Desestabiliza la mente de aquel cuyo comportamiento han estimulado sus tentaciones, y luego lo insta a desestabilizar las mentes de muchas personas. Ya es tiempo de que los vigías de los muros de Sión comprendan la responsabilidad y el carácter sagrado de su misión. Debieran sentir que existe una maldición sobre ellos si no realizan la obra que Dios les ha encomendado. Si son infieles ponen en peligro la seguridad del rebaño de Dios, hacen peligrar la causa de la verdad y la exponen al ridículo de los enemigos. ¡Oh, qué obra es esta! Ciertamente ella recibirá la recompensa que merece. Algunos ministros, como también miembros, necesitan convertirse. Necesitan ser deshechos para luego ser formados de nuevo. Su obra entre las iglesias está más que perdida, y en su condición presente llena de debilidad y vacilación, agradaría más a Dios que cesaran en sus esfuerzos por ayudar a otros y trabajaran con sus manos hasta quedar convertidos. Entonces podrían fortalecer a sus hermanos. Los ministros deben levantarse. Profesan ser generales del ejército del gran rey, y al mismo tiempo son simpatizantes con el gran dirigente rebelde y su hueste. Algunos han expuesto la causa de Dios, y las sagradas verdades de su palabra, a los vituperios de las huestes rebeldes. Se han despojado de una parte de su armadura, y Satanás les ha lanzado sus dardos envenenados. Han fortalecido las manos de los dirigentes rebeldes y se han debilitado, y permitido que Satanás y su hueste diabólica levantaran sus cabezas en triunfo y se regocijaran por la victoria que se les ha permitido ganar. ¡Oh, cuánta falta de sabiduría! ¡Cuánta ceguera! ¡Qué táctica necia manifestada al abrir sus puntos débiles a sus enemigos más mortales! ¡Cuán diferente del proceder de Lutero! Estaba dispuesto a sacrificar su vida, si eso era necesario, pero jamás la verdad. Él dijo, tan solo cuidemos de que el Evangelio no quede expuesto a los insultos de los impíos, y derramemos nuestra sangre en su defensa antes que permitirles triunfar.
¿Quién puede decir si mi vida o mi muerte harían una mayor contribución a la salvación de mis hermanos? Dios no depende de ningún hombre para el progreso de su causa. Está suscitando hombres y los está capacitando para que lleven el mensaje al mundo. Puede perfeccionar su fortaleza en la debilidad de los hombres. El poder es de Dios. La facilidad de palabra, la elocuencia y los grandes talentos no convertirán una sola alma. Los esfuerzos realizados en el púlpito pueden ser que estimulen las mentes, los claros argumentos pueden ser convincentes, pero Dios produce los resultados. Hombres piadosos, fieles y santos, que practican en su vida diaria lo que predican, ejercerán influencia para salvación. Un poderoso discurso presentado desde el púlpito puede afectar las mentes, pero una pequeña imprudencia cometida por el ministro, una falta de seriedad en la predicación y de piedad genuina, contrarrestarán su influencia y suprimirán las buenas impresiones que haya producido. Los conversos serán suyos, y en muchos casos no tratarán de elevarse más alto que su ministro. No llevarán a cabo un trabajo cabal en el corazón. No se han convertido a Dios. La obra es superficial y su influencia será un perjuicio para los que verdaderamente buscan al Señor. El éxito de un ministro depende en gran medida de su comportamiento cuando no está en el púlpito. Cuando deja de predicar y se aleja del púlpito, su obra no ha concluido, tan solo ha comenzado. Entonces debe practicar lo que ha predicado. No debe actuar descuidadamente, sino que debe velar sobre sí mismo para que ninguna cosa que haga o diga sea aprovechada por el enemigo para acarrear oprobio sobre la causa de Cristo. Los ministros no pueden ser descuidados, especialmente cuando están con los jóvenes. No debieran emplear un lenguaje liviano, ni hacer bromas y chistes, sino que debieran recordar que están en el lugar de Cristo y que debieran ilustrar la vida de Cristo mediante su ejemplo. Porque nosotros somos colaboradores juntamente con Dios. 1 Corintios 3, 9. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 2 Corintios 6, 1. Se me mostró que la utilidad de los jóvenes ministros, casados o solteros, con frecuencia queda destruida por el apego afectivo que mujeres jóvenes manifiestan hacia ellos. Tales hermanas no comprenden que otros ojos las miran, y que su comportamiento puede tender a perjudicar en gran medida la influencia del ministro a quien prestan tanta atención. Si respetaran estrictamente los principios que gobiernan el comportamiento adecuado, sería mucho mejor para ellas y para su ministro. Eso los coloca en una posición desagradable y hace que otros los juzguen mal. Sin embargo, vi que la responsabilidad en este asunto corresponde a los ministros mismos. Debieran considerar con disgusto estas actitudes, y si adoptan el comportamiento que Dios desea que sigan, no serán importunados durante mucho tiempo. Debieran evitar toda apariencia de mal, y cuando algunas mujeres jóvenes sean demasiado sociables, es su deber hacerles ver que eso no les agrada. Deben rechazar ese atrevimiento aun a riesgo de parecer descorteses. Esas actitudes deben ser reconvenidas para evitar que la causa se cubra de oprobio. Las mujeres jóvenes que se han convertido a la verdad y a Dios escucharán el reproche y cambiarán de actitud. Los pastores debieran continuar los esfuerzos realizados en público mediante trabajo privado y personal efectuado en favor de las almas toda vez que se presente una oportunidad, conversando en el hogar e instando a la gente a buscar las cosas que contribuyen a proporcionarles paz. Nuestra obra terrena pronto concluirá, y cada persona recibirá su recompensa según sus obras. Se me mostró la recompensa de los santos, la herencia inmortal, y vi que quienes habían soportado más por causa de la verdad no pensarán en las tribulaciones y dificultades que tuvieron que soportar, sino que pensarán que el cielo vale mucho más que sus padecimientos. Mal empleo de las visiones. Se me ha mostrado que algunos, especialmente en el estado de Iowa, convierten las visiones en reglas para medirlo todo, y han adoptado una manera de proceder que mi esposo y yo nunca hemos seguido. Algunos no están familiarizados conmigo ni con mi trabajo y son muy escépticos con cualquier cosa que se parezca a una visión. Esto es algo natural y puede superarse solo mediante la experiencia. Si hay personas que se sienten inseguras con respecto a las visiones, no hay que desecharlas. La manera de proceder con ellas se encuentra en el testimonio número 8, en este mismo tomo, espero que todos lo lean. Los ministros debieran manifestar compasión con algunos miembros para ayudarles, otros se salvan por temor y hay que sacarlos del fuego.
Los ministros de Dios debieran actuar con sabiduría para dar a cada uno su porción de comida, y para hacer esa diferencia con distintas personas según lo requiera cada caso. El trato dado a algunos en Iowa, que no estaban familiarizados conmigo, no ha sido cuidadoso ni consecuente. Los que no tenían conocimiento de las visiones han sido tratados del mismo modo como los que habían tenido mucha luz y experiencia con ellas. A algunos se les ha exigido que respaldasen las visiones, cuando no podían hacerlo a conciencia, y de este modo algunas personas honradas han sido empujadas a oponerse a las visiones y a mi persona, cosa que no habrían hecho si sus casos se hubieran manejado con discreción y misericordia. Algunos de nuestros hermanos tienen larga experiencia con la verdad y durante años han estado familiarizados conmigo y con la influencia de las visiones. Han probado la veracidad de estos testimonios y han afirmado su creencia en ellos. Han experimentado la poderosa influencia del Espíritu de Dios sobre ellos como testimonio de la autenticidad de las visiones. Si tales personas, cuando son reprochadas por las visiones, se alzan contra ellas y trabajan en secreto para perjudicar nuestra influencia, habría que tratar fielmente con ellas, porque su influencia pone en peligro a los que no tienen experiencia. Los ministros de la verdad presente debieran manifestar paciencia, mientras presentan testimonios específicos, reprochan males individuales y procuran desbaratar los ídolos y quitarlos del campamento de Israel. Debieran predicar la verdad en toda su solemnidad e importancia, y si esto se abre camino hasta el corazón, hará en favor del que recibe el testimonio una obra que ninguna otra cosa puede realizar. Pero si la verdad expresada en la manifestación del Espíritu no desbarata los ídolos, no servirá de nada censurar y sancionar a la persona. Podría parecer que algunos están unidos a sus ídolos, pero vi que debiéramos resistirnos a abandonar a esas pobres personas engañadas. Debiéramos recordar siempre que todos somos mortales que cometemos errores, y que Cristo actúa con mucha misericordia hacia nuestras debilidades, y nos ama, aunque erremos. Si Dios nos tratara en la misma forma como tratamos a otros, seríamos consumidos. Mientras los ministros predican la verdad clara y penetrante, deben dejar que la verdad corte y desbaste y no hacerlo ellos. Debieran colocar el hacha, las verdades de Dios, a la raíz del árbol, porque así se conseguirá algo. Entregad el testimonio tan recto como se encuentra en la palabra de Dios, con un corazón rebosante de la cálida y vivificante influencia de su espíritu, con ternura y anhelo por las almas, y la obra entre el pueblo de Dios se llevará a cabo. La razón por la cual se manifiesta tan poco del Espíritu de Dios es que los ministros aprenden a pasarse sin él. Les falta la gracia de Dios, carecen de misericordia y paciencia, adolecen de espíritu de consagración y sacrificio, y esta es la única razón por la cual algunos dudan de la evidencia de la palabra de Dios. El problema no se encuentra de ningún modo en la palabra de Dios, sino en ellos mismos. Les falta la gracia de Dios, devoción, piedad personal y santidad. Eso los hace ser inestables, y con frecuencia los arroja en el campo de batalla de Satanás. Vi que por muy eficazmente que los hombres hayan defendido la verdad, por muy piadosos que causen la impresión de ser, cuando comienzan a hablar de incredulidad en relación con algunos pasajes bíblicos, alegando que los hacen dudar de la inspiración de la Biblia, debiéramos temerles, porque Dios está muy lejos de ellos. Padres e hijos. Se me ha mostrado que mientras los padres que temen a Dios imponen restricciones a sus hijos, deben estudiar sus disposiciones y temperamentos, y tratar de suplir sus necesidades. Algunos padres atienden cuidadosamente las necesidades temporales de sus hijos, los cuidan bondadosa y fielmente mientras están enfermos, y luego consideran que han cumplido todo su deber. En esto cometen un error. Tan solo han empezado su trabajo. También deben suplir las necesidades de sus mentes. Se requiere habilidad para aplicar los debidos remedios a la curación de una mente herida. Los niños deben soportar pruebas tan duras, y de naturaleza tan aflictiva, como las de las personas mayores. Los padres mismos no tienen siempre una disposición anímica uniforme. A menudo experimentan incertidumbre e indecisión. Trabajan bajo la influencia de opiniones y sentimientos erróneos. Satanás los azota y ceden a sus tentaciones. Hablan con irritación y de una manera que estimula la ira en sus hijos, y son a veces exigentes e irritables. Los pobres niños participan del mismo espíritu, y los padres no están preparados para ayudarles, porque ellos son la causa de la dificultad. A veces todo parece ir mal. Hay intranquilidad en el ambiente, y todos pasan momentos desdichados.
Los padres echan la culpa a los pobres niños, y piensan que son desobedientes e indisciplinados, los peores niños del mundo, cuando la causa de la dificultad reside en ellos mismos. Algunos padres causan borrascas emocionales por su falta de imperio sobre sí mismos. En vez de pedir bondadosamente a sus hijos que hagan esto o aquello, les dan órdenes en tono de reprensión, y al mismo tiempo tienen en los labios censuras o reproches que sus hijos no merecían. Padres, este comportamiento destruye la alegría y la ambición en vuestros hijos. Cumplen vuestras órdenes, no por amor, sino porque no se atreven a obrar de otro modo. No ponen su corazón en el asunto. Les resulta un trabajo penoso en vez de un placer, y a menudo por esto mismo se olvidan de seguir todas vuestras indicaciones, lo cual hace crecer vuestra irritación y empeora la situación de los niños. Las censuras se repiten, se les pinta con vivos colores su mala conducta, hasta que el desaliento se posesiona de ellos, y no les interesa agradaros. Se apodera de ellos un espíritu que los impulsa a decir, a mí que me importa, y van a buscar fuera del hogar, lejos de sus padres, el placer y deleite que no encuentran en casa. Frecuentan las compañías de la calle, y pronto se corrompen tanto como los peores. ¿Sobre quién pesa este gran pecado? Si se hubiese hecho atrayente el hogar, si los padres hubiesen manifestado afecto por sus hijos, si con bondad les hubiesen encontrado ocupación, enseñándoles con amor a obedecer a sus deseos, habrían hallado respuesta en sus corazones, y los hijos, con corazones, manos y pies voluntarios, les habrían obedecido prestamente. Ejerciendo dominio sobre sí mismos, hablándoles con bondad y elogiándolos cuando tratan de hacer lo recto, los padres pueden estimular los esfuerzos de sus hijos, hacerlos muy felices y rodear el círculo de la familia con un encanto que despejará toda lobreguez y hará penetrar en él la alegría como la luz del sol. A veces los padres disculpan su propio mal comportamiento con la excusa de que no se sienten bien. Están nerviosos y piensan que no pueden ser pacientes ni serenos, ni hablar de una manera agradable. En esto se engañan y agradan a Satanás, quien se regocija porque ellos no consideran que la gracia de Dios es suficiente para vencer las flaquezas naturales. Pueden y deben dominarse en toda ocasión. Dios se lo exige. Deben darse cuenta de que cuando ceden a la impaciencia e inquietud hacen sufrir a otros. Los que los rodean son afectados por el espíritu que ellos manifiestan, y si a su vez actúan impulsados por el mismo espíritu, el daño aumenta y todo sale mal. Padres, cuando os sentís nerviosos, no debéis cometer el grave pecado de envenenar a toda la familia con esta irritabilidad peligrosa. En tales ocasiones, ejerced sobre vosotros mismos doble vigilancia, y resolved en vuestro corazón no ofender con vuestros labios, sino pronunciar solamente palabras agradables y alegres. Decíos, no echaré a perder la felicidad de mis hijos con una sola palabra de irritación. Dominándoos así vosotros mismos, os fortaleceréis. Vuestro sistema nervioso no será tan sensible. Quedaréis fortalecidos por los principios de lo recto. La conciencia de que estáis desempeñando fielmente vuestro deber, os fortalecerá. Los ángeles de Dios sonreirán al ver vuestros esfuerzos, y os ayudarán. Cuando os sentís impacientes, con demasiada frecuencia pensáis que la causa está en vuestros hijos, y les echáis la culpa cuando no la merecen. En otras ocasiones, ellos podrían hacer las mismas cosas, y todo sería aceptable y correcto. Los niños conocen, notan y sienten estas irregularidades y ellos tampoco son siempre los mismos. A veces están más o menos preparados para arrostrar actitudes variables, y en otras ocasiones están nerviosos e intranquilos, y no pueden soportar la censura. Su espíritu se subleva en rebelión contra ella. Los padres quieren que se tenga en cuenta su estado mental, y sin embargo no siempre ven la necesidad de hacer las mismas concesiones a sus pobres hijos. Disculpan en sí mismos aquello que censurarían severamente si lo advirtieran en sus hijos, que no tienen tantos años de experiencia y disciplina. Algunos padres de temperamento nervioso, cuando están cansados por el trabajo y oprimidos por la congoja, no conservan la serenidad mental, sino que manifiestan hacia aquellos que debieran serles más preciosos en este mundo una irritación e intolerancia que desagradan a Dios y extienden una nube sobre la familia. Con tierna simpatía, debe calmarse a los niños en sus dificultades. La bondad y tolerancia mutuas harán del hogar un paraíso y atraerán a los ángeles santos al círculo de la familia. La madre puede y debe hacer mucho para dominar sus nervios y su ánimo cuando está deprimida. Aun cuando esté enferma, puede,
si se educa a sí misma, manifestar una disposición agradable y alegre, y puede soportar más ruido de lo que una vez creyera posible. No debiera hacer sentir a los niños su propia flaqueza y nublar sus mentes jóvenes y sensibles por su propia depresión de espíritu, haciéndoles sentir que la casa es una tumba y que la alcoba de la madre es el lugar más lúgubre del mundo. La mente y los nervios se entonan y fortalecen por el ejercicio de la voluntad. En muchos casos, la fuerza de voluntad resultará ser un poderoso calmante de los nervios. No dejéis que vuestros hijos os vean con rostros ceñudos. Si ellos ceden a la tentación, y luego ven su error y se arrepienten de él, perdonadles tan generosamente como esperáis ser perdonados por vuestro Padre Celestial. Instruidlos bondadosamente y ligadlos a vuestro corazón. Este es un tiempo crítico para los hijos. Los rodearán influencias tendientes a separarlos de vosotros, y debéis contrarrestarlas. Enseñadles a hacer de vosotros sus confidentes. Permitidles contaros sus pruebas y alegrías. Así los salvaréis de muchas trampas que Satanás ha preparado para sus pies inexpertos. No tratéis a vuestros hijos únicamente con severidad, olvidándoos de vuestra propia niñez, y olvidando que ellos no son sino niños. No esperéis de ellos que sean perfectos, ni tratéis de obligarlos a actuar como hombres y mujeres enseguida. Obrando así, cerraríais la puerta de acceso que de otra manera pudierais tener hacia ellos, y los impulsaríais a abrir la puerta a las influencias perjudiciales, que permitirían a otros envenenar sus mentes juveniles antes de advertir el peligro. Satanás y su hueste están haciendo arduos esfuerzos para desviar la mente de los niños, y estos deben ser tratados con franqueza, ternura y amor cristianos. Esto os dará una poderosa influencia sobre ellos, y les hará sentir que pueden depositar una confianza ilimitada en vosotros. Rodead a vuestros hijos de los encantos del hogar y de vuestra compañía. Si lo hacéis, no tendrán mucho deseo de trabar relaciones con otros jóvenes. Satanás obra por medio de dichas relaciones, y trata de que las mentes ejerzan una mutua influencia corruptora. Esta es la manera más eficaz en que pueda trabajar. Los jóvenes tienen una influencia poderosa unos sobre otros. Su conversación no es siempre selecta y elevada. Oyen malas conversaciones que, si no se resisten con decisión, se alojan en el corazón, para arraigar allí, crecer hasta dar frutos y corromper las buenas costumbres. A causa de los males que imperan hoy en el mundo, y de la restricción que es necesario imponer a los hijos, los padres deben tener doble cuidado de ligarlos a sus corazones y de hacerles comprender que buscan su felicidad. Los padres no deben olvidar cuánto anhelaban en su niñez la manifestación de simpatía y amor, y cuán desgraciados se sentían cuando se les censuraba y reprendía con irritación. Deben rejuvenecer sus sentimientos, y transigir mentalmente para comprender las necesidades de sus hijos. Sin embargo, con firmeza mezclada de amor, deben exigirles obediencia. La palabra de los padres debe ser obedecida implícitamente. Los ángeles de Dios vigilan a los niños con el más profundo interés para ver qué carácter adquieren. Si Cristo tratase con nosotros como a menudo tratamos a los demás y a nuestros hijos, tropezaríamos y caeríamos de puro desaliento. Vi que Jesús conoce nuestras flaquezas, y ha experimentado lo mismo que nosotros en todo, menos en el pecado. Por lo tanto, nos ha preparado una senda adecuada a nuestra fuerza y capacidad, y como Jacob, ha andado suavemente y con serenidad con los niños según lo que ellos pudieran soportar, a fin de sostenernos por el consuelo de su compañía y servirnos de guía perpetuamente. Él no desprecia, descuida ni deja atrás a los niños del rebaño. Él no nos ha ordenado que avancemos y los dejemos. Él no ha viajado tan apresuradamente como para dejarnos rezagados juntamente con nuestros hijos. Oh, no, sino que ha emparejado la senda de la vida, aun para los niños. Y requiere que los padres, en su nombre, los conduzcan por el camino estrecho. Dios nos ha señalado una senda adecuada a la fuerza y capacidad de los niños. La obra en el este. Se me ha mostrado que ha llegado el momento de realizar una obra más eficaz en el este. Por fin se ha sentido allá la necesidad de organización y orden. Ahora los ministros no se sentirán obligados a trabajar bajo las circunstancias desanimadoras que imperaban antes. El ángel de la misericordia bate sus alas sobre el este. Dijo el ángel, fortaleced las cosas que quedan. Proclamad el mensaje a quienes no lo han oído. Hay algunos en el este que correrán peligro de ir a extremos cuando el Señor reavive su obra entre ellos.
debieran recordar que el Señor alejó su obra de ellos y la llevó al oeste para humillarlos, y para subyugar el espíritu de independencia y rebelión que habían manifestado, y ayudarles a apreciar mejor los esfuerzos de sus fieles siervos.